Hola, ¿qué tal amigos de Noticias 24? Bienvenidos a esta entrevista especial del día de hoy, viernes, con Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial, actual gobernador de Miranda. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, por supuesto, el tema electoral es de lo más importante que debemos hablar en este momento, pero nosotros quisiéramos hacer un balance desde el principio. Y ya has sido enfático en decir que las elecciones fueron robadas. Pero ¿qué fue lo que sucedió entonces la noche electoral? Porque eso lo estás diciendo ahora una semana después. Pero ¿qué pasó la noche electoral? Cuéntame cómo fue ese momento cuando te enteraste de los resultados. Ustedes tenían otros resultados que no eran y tomaste la decisión de rechazarlos hasta que no se contaran los votos. Bueno, la posición ha sido la misma desde el día 14 de abril. Ajá. O sea, en términos de nosotros sabemos cuántos votos obtuvimos. No creo que además que nos hayan dado ningún voto distinto del que refleja el resultado que comunica el Consejo Nacional Electoral. Lo que nosotros decimos es que los votos que obtuvo el candidato Maduro no se corresponden con la realidad de su votación. Es decir, el candidato Maduro aparece con más votos de los que realmente obtuvo en el proceso electoral del 14 de abril. Las declaraciones de repente lo que han ido es calificando, dándole un calificativo al proceso. No es que del domingo para acá han cambiado las cosas. Lo que sí hemos tenido es más información que ha ido llegando de todos los estados, que ha ido llegando además de los protagonistas de este proceso, que son los venezolanos. Por ejemplo, nosotros solicitamos, Ana, que todas las personas que algún familiar haya perdido la vida, que haya fallecido durante los últimos meses y todavía aparezca, o más atrás, y todavía aparezca votando en el registro electoral, pueda traernos la partida de defunción, verificar que en el registro electoral efectivamente aparece como un elector activo para ejercer el voto y bueno, tener toda esa información allí para, con la auditoría, confirmar si la persona votó o no votó. O sea, esos son los instrumentos o las herramientas que han ido llegando desde el día 14. Además de muchas denuncias, además de voto asistido, video, fotografía, todo lo que fue el desarrollo del proceso. Sobre la base de todas esas denuncias es que nosotros decimos, ese no es el resultado que se corresponde con el candidato Maduro, y adicional a eso es la razón primordial, digamos, por lo que estamos pidiendo una auditoría. ¿Por qué pedir una auditoría? ¿De qué se trata una auditoría, Ana? Lo que se trata es de el resultado, ir a los instrumentos de votación y confirmarlo, o verificar la irregularidad, o confirmar que el resultado se corresponde con el ejercicio que ha hecho cada venezolano. Especialmente el cuaderno de votación. Es que ya que vamos al tema, para ponérselo clarito a la gente, sin cuaderno de votación, eso es igualito, Ana, a que tú vayas al mercado, pagues y no te lleves nada. O sea, el único instrumento que personaliza el voto, que le da, digamos, que identifica el voto con cada ciudadano, es lo único que deja la constancia, es el cuaderno de votación. Porque hagamos el ejercicio sencillito. Llegas, chequeas, todo va en un sistema electrónico. Después activas, se activa la máquina, vas a la máquina, votas, se imprime un comprobante. Nada de eso está relacionado contigo. Nada de eso se relaciona con cada venezolano. Se imprime el comprobante se deposita en la caja y después, ¿qué pasa? Ahí es donde tú vas a personalizar el voto. Eso no es un libro de cortesía, donde tú le das saludos al CNE, donde le mandas saludos a tu mamá. No. Ese es el instrumento donde se deja constancia del ejercicio del derecho al sufragio. Donde tú marcas tu huella, donde tú firmas, donde está el cuaderno de votación, donde tú estás identificado. Capriles Radonsky Enrique, cédula de identidad tal. Uno pone la huella y firma. Esa es la constancia de que ese papelito que fue depositado en la caja se corresponde
efectivamente a un elector de carne y hueso que tiene su cédula de identidad, que existe y que tiene además, bueno, esa es la prueba, pues, esa es realmente la prueba. Sin cuadernos de votación, Ana, la auditoría es un saludo a la bandera. Eso es una, digamos, sería, yo digo, es una mamarrachada la auditoría, porque es obvio, y así hay que decírselo, explicárselo a todos los venezolanos, que la máquina, fíjate que ahora el CNE está poniendo a un lado el cuaderno de votación, incluso tienen una cuña por televisión donde no hablan del cuaderno de votación. Todos pretenden es que la máquina es la que dice todo. Sí, la máquina es la que suma los votos, la máquina es la que emite el comprobante y la máquina es la que emite también el acta de escrutinio. Pero es obvio, Ana, y lo sabe todo el país, no hay que ser muy, digamos, conocedor del tema electoral, ni ser ingeniero en electrónica o en informática, nada de eso, que la máquina que emite el comprobante, que totaliza los votos y que emite el acta de escrutinio, es obvio, Ana, que si yo agarro y cuento los papelitos y los comparo con el acta de escrutinio, el resultado va a ser el mismo. Eso es obvio. Ahí es donde viene, permíteme el cuaderno de votación. Yo quiero saber cuántos muertos que aparecen todavía activos en el registro electoral, si votaron o no votaron. Yo quiero saber cuántas personas, y eso también tiene el CNE que darnos la auditoría de la huella, cuántas personas votaron más de una vez. Yo quiero saber cuántas firmas planas hay. Yo quiero, además de lo que ha sido la experiencia de procesos electorales anteriores, hubo, por ejemplo, una auditoría que se hizo en el pasado en Delta Macuro, donde en una mesa hubo más de 60 votos donde la persona no tenía ninguna forma de identificar su huella. Y la información que dio el Consejo Nacional Electoral es que esas personas que votaron allí no tenían brazo. O sea, es decir, hubo 60 personas que fueron a votar en esa mesa que no tenían brazo. Cuesta creerlo, ¿verdad? Cuesta creer además cosas que hemos podido revisar, y para eso es la auditoría, que en algunas mesas, en algunos centros de votación, que además los tenemos claramente identificados, el candidato Maduro sacó más votos que el presidente Chávez. Nadie se come ese cuento. Hay mesas donde el candidato Maduro sacó 100% de los votos. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros revisar eso? Con el cuaderno de votación, con una auditoría. ¿Qué es lo que ha sido nuestro reclamo y lo que hemos pedido desde el 14 en horas de la noche? Yo le dije a los venezolanos, yo voy a defender el voto de cada venezolano. Voy a pelear porque el voto de cada venezolano sea el reflejo en ese resultado. El ejercicio del voto sea una copia fiel, exacta del resultado. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el día 14, cuando solicitamos una auditoría, un proceso de verificación del 100% de los votos que fueron emitidos el 14 de abril. ¿Ya el 14 en la noche sabías que el resultado no era el que se estaba, es decir, estaba seguro, como estaba? Bueno, yo el 14 en la noche, en el desarrollo del proceso, incluso a través de las redes, que era el único mecanismo de mantener informado a los venezolanos, yo decía que el partido oficial y el candidato Maduro estaban ejecutando acciones para cambiar el resultado electoral, del cual nosotros ya teníamos conocimiento. Por decirte, Ana, mesas que cerraron y abrieron, sin electores. ¿Por qué se volvió a abrir esa mesa? ¿Cuántas personas votaron allí si no habían electores? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cómo podemos constatar eso? Con la auditoría, con la verificación del cuaderno. O sea, ¿por qué si una mesa estaba cerrada se volvió a abrir y no habían electores y se sumaron más votos? Todas esas irregularidades de las cuales tenemos conocimiento, que queremos que el país pueda verificar, confirmar, rechazar si fuera el caso, y que se conozca la verdad, porque mi lucha es por la verdad. Yo toda esta lucha que estamos dando es por la transparencia del proceso y porque los venezolanos, nuestro voto, nuestro mecanismo de expresión, nadie se sienta con el derecho de votar por alguno de nosotros o de cambiar, torcer, me refiero, la voluntad que se expresa al sumar
los votos de quienes votaron. Si el Consejo Nacional Electoral tenemos entendido que hoy viernes va a pronunciarse. Supongamos que se pronuncie y que en efecto diga que hará la auditoría, pero unas condiciones que lo aceptan. Ya el comando y tu persona han dicho que bueno, que no van a acceder a ese tipo de auditoría y que el siguiente paso es la impugnación. Pero lo curioso, más allá del proceso, es que se está impugnando ante instancias que primero no son reconocidas, ni por el candidato, ni por el comando, ni por la oposición, y además ante instancias que se han criticado duramente, por decir un ejemplo, desde el 10 de enero de este año. Entonces, ¿cómo se va a hacer un proceso? ¿Cómo se va a seguir un proceso si el primero está manchado y según ustedes el segundo también y el tercero también? Bueno, esa es la lucha que hemos estado dando no desde el 14 de abril, sino desde hace ya un buen tiempo. Es cómo nosotros podemos cambiar el país para tener instituciones que no estén parcializadas, que sean instituciones que hagan honor, si es en el caso del Tribunal Supremo, que administre la justicia y que la justicia sea esa dama ciega, que tiene una balanza, es decir, la balanza no se inclina ni a un lado ni a otro, sino la balanza se va a inclinar a quien tiene la razón, no a una orientación, a un partido político. Ahora, para entrar en responderte la pregunta, el CNE emite un resultado. Es como yo decía, poniendo como un ejemplo muy gráfico, muy nuestro, de los venezolanos. Cantan bingo, muéstrame el cartón, no te lo puedo mostrar. O te voy a mostrar el cartón, pero no lo puedes ver, tienes que verlo desde 3 metros, te me pones allí y a 10 metros vas a ver el cartón. Y yo te muestro el cartón así y lo quito. Y ya va, muéstrame el cartón, yo quiero chequear los números para saber si tú, en efecto, el bingo que cantaste es tuyo. Bueno, eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo, y la información que tenemos en el momento que estamos haciendo esta entrevista es que el Consejo Nacional Electoral pretende convertir esta auditoría en como una conciliación bancaria, pues. O sea, números aquí, números acá, números allá. Aquí está el cuaderno, 20 votos sin ver el cuaderno, 20 votos en la caja, 20 votos en el acta de escrutinio. Dame la siguiente. Eso no es una auditoría. Eso no es un proceso de verificación. Eso es un saludo a la bandera. ¿Qué digo yo? Sobre la base de una auditoría en esos términos, eso es una burla. Le mintieron además los rectores del Consejo Nacional Electoral, le mintieron a los venezolanos y le mintieron a los presidentes, en este caso reunidos en UNASUR, que iban a emitir un pronunciamiento de esa reunión extraordinaria que se celebró en Lima, donde había un exhorto a la verificación, a la auditoría del proceso electoral del 14 de abril. Eso era el comunicado que venía, el pronunciamiento que venía de los presidentes de UNASUR. Eso se cambió, bueno, lo sabemos porque yo estaba viajando a Perú para solicitarle qué es lo que he hablado, qué es lo que he estado hablando con gobiernos de otros países, que aquí la petición es lo que debe haber en cada democracia, que se haga una auditoría, que se tiene que revisar el proceso electoral. Eso es en democracia. En dictadura no se revisan los resultados. En dictadura se hacen elecciones donde ya en forma anticipada se conoce cuál es el resultado, el ganador. Aquí estamos luchando porque el sistema democrático funcione, para que haya más y mejor democracia. Bueno, el Consejo Nacional Electoral, eso fue lo que le dijo a los venezolanos. Ahora han ido cambiando durante las últimas horas, probablemente querían resolver la coyuntura del jueves, tratar de que hubiera una proclamación o una juramentación, sin ningún tipo de gente protestando, sino que bueno, que todo se diera pues en términos institucionales. Bueno, nosotros aceptamos, porque además queremos resolver la crisis que hay en el país, la crisis política en este caso, pues la crisis económica es responsabilidad del gobierno, y el gobierno más bien lo que hace es acentuarlo. Ojalá estuviera en manos nuestras poder resolver la crisis económica social en la cual nos encontramos hoy los venezolanos, producto de las terribles decisiones de este gobierno. Bueno, nosotros dijimos, aceptamos.
fueron cambiando y ahora plantean una auditoría que es una mamarrachada, o sea, que es un saludo a la bandera. Bajo ese escenario digo, no, mire, nosotros no vamos aquí a lavar, ni a prestarnos a una farsa, ni a lavarle el rostro a algo que además se le mintió al país, y yo digo, bueno, vamos a impugnar. ¿Ante qué instancia vamos a impugnar? Ante el órgano jurisdiccional. Nosotros creemos que el Tribunal Supremo es equilibrado, no responde políticamente. Nosotros creemos que el Tribunal Supremo se ha convertido, y ahí están todas sus decisiones, en el tribunal del gobierno. Pero, Ana, la institucionalidad, la legalidad, hay que agotarla para después poder ir a instancias internacionales. ¿Qué si decimos de entrada? Órgano jurisdiccional, vamos a presentar todas las pruebas y todo esto va a ser de conocimiento del país para que esos que les toca tomar la decisión, si quieren tomar una decisión sobre la base de las leyes, no van a poder tomar una decisión distinta a la que nosotros vamos a solicitar. Si la quieren tomar de espalda a las leyes, de espalda al país, bueno, quedarán ante la historia y quedarán frente al mundo como un sistema de administración de justicia completamente parcializado. Será una burla, y todas las burlas en el país tienen un costo, sino que lo diga Nicolás Maduro. Todas sus burlas y todas sus mentiras, mira cuál fue el resultado del 14 de abril, cómo acabó con un capital político que había dejado el presidente Chávez. ¿Qué sí debe pasar? La señora presidenta del Tribunal Supremo, la doctora Morales, ella tiene que abstenerse. Ella no puede participar en esa decisión porque esa magistrada ha dado ya opiniones, ya ha tenido claramente una posición parcializada, política además, y bueno, ella debería inhibirse. Ella no puede participar y si no será recusada, que además, bueno, es nuestro derecho en el ejercicio de incoar una demanda ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no me quiero anticipar. Lo que sí quiero decir es que tenemos que agotar toda la instancia, todo el orden interno. Cuando en un país los ciudadanos no tenemos respuesta en nuestro sistema de administración de justicia, tenemos el derecho también de acudir ante organismos internacionales. ¿Que esto vaya a terminar en organismos internacionales? Todo indica que sí. Todo indica que esto va a recorrer el mundo, como también va a recorrer el mundo, Ana, que estamos sustanciando todas las violaciones de derechos humanos, toda la persecución que se ha querido desatar sobre nuestros trabajadores públicos, nuestros servidores públicos, cómo han ido a revisarle los correos electrónicos, las redes sociales, el teléfono, estos discursos que hemos escuchado fascistas de ministros amenazando que no les importan las normas laborales. Todo eso se va a sustanciar, son delitos además contra los derechos humanos. Y mira, la justicia a veces, Ana, se tarda un poquito, pero yo soy de los que piensa que la justicia siempre llega. La justicia a veces, bueno, se demora, se encuentra con obstáculos, pero siempre la justicia llega. ¿Sabes qué? Parece que lo que se está intentando es demostrarle al país lo que ustedes están alegando. Es decir, que aquí hay un órgano jurisdiccional que está politizado, que acá las instancias son todas del gobierno, que no hay independencia de poderes, y así mismo demostrarlo al mundo para que ese peso caiga sobre un gobierno que ha comenzado, políticamente hablando, pues cierta inestabilidad, sobre todo desde que el presidente Chávez anunció su partida. Ese es el objetivo, por eso está agotado. No, yo creo que todos los abusos lo que hacen es generan y mostrarle al país las cosas, el expediente hay que armarlo completico y hay que hacerlo de cara a los venezolanos, me refiero, que los venezolanos conozcan todas las irregularidades, todo, porque eso es lo que nos va a permitir ser más fuertes en el futuro. ¿Y más débiles ellos? Yo no diría que es un tema, sino el costo político de la trampa. El costo político de creerte que te sales con la tuya y eso no tiene ningún costo en nuestro pueblo, por supuesto que lo tiene. Yo estoy convencido y cada día estoy más convencido de eso, que todo lo que hace el grupito Los Enchufados lo que hace es aumentar el capital político de quienes estamos construyendo esta alternativa. Y ahí está el resultado, incluso el resultado que ha dicho el CNE.
Ahí está lo que fue el resultado. Yo obtuve casi 1 millón de votos de personas que votaron por el presidente Chávez en octubre, que ahora votan por Capriles. ¿Cuántos más que hoy están viendo los abusos, las mentiras de este grupito de enchufados? Hoy dicen, yo incluso el 14 voté por el partido oficial, pero si aquí viene un nuevo proceso electoral, como vendrán nuevos procesos electorales, no voy a votar más por estos mentirosos, estos tramposos, sino voy a darle la oportunidad a quienes quieren hacer las cosas bien, quienes quieren construir instituciones al servicio de todos los venezolanos, puedan lograrlo. Porque además es muy importante, Ana, recordar siempre, todo esto pudimos lograrlo y hemos llegado hasta acá porque hemos participado, porque hemos entendido que con el voto podemos luchar, y que el voto tiene que ser nuestro instrumento de lucha, que cada día tenemos que organizarnos mejor, que cada día tenemos que entender que la participación no se trata en el proceso electoral solamente de ir y votar, sino es acompañar todo el proceso, ser los garantes de que el proceso electoral salga bien. Y esto ha sido cada proceso electoral. Estamos mejor preparados, estamos más activos, más vigilantes, y fíjate hasta dónde hemos podido llegar. Aquí vendrán unas elecciones y aquí al final tendrá en algún momento que venir un nuevo proceso electoral, una nueva elección. ¿Estás seguro de eso? Hacia allá debe ir, si la verdad se impone en un país que clama porque las verdades sean las que se impongan y no las mentiras, hacia allá va todo este proceso. Y bueno, en el camino puede encontrarse con otras cosas. En el camino puede encontrarse, vendrán más procesos electorales en el país, y nosotros tenemos que ser cada día más fuertes en que nuestras elecciones sean elecciones donde nadie pueda meter un voto sin que la persona lo ejerza, que nadie pueda hacer triquiñuelas, sino que el proceso electoral en manos de los venezolanos con organización sea una copia fiel, un reflejo fiel de la voluntad popular. Hay otro tema también que involucra el tema electoral, y es la calle. ¿Por qué no has hecho un llamado a la calle, a las concentraciones? Entendemos el fin último del discurso pacifista, el discurso de la no violencia, pero ¿por qué salir a la calle es inmediatamente un Yo creo en la protesta no violenta. Yo creo, sí, cómo no, y es lo que hemos hecho, Ana. Los cacerolazos, por poner un ejemplo, yo le dije a la gente en su casa, y eso descontrola al grupito de los enchufados. Bueno, así empezó la caída, por ejemplo, en el pasado de otros gobiernos. Eso siempre ha sido, digamos, desde hace unos cuantos años, una forma de expresarse pacíficamente, de rechazo al abuso de poder. En estos días metían una cadena para interrumpir una explicación que nosotros estábamos dando en rueda de prensa, y meten la cadena, y el rechazo fue inmediato. Y bueno, el gobierno, mientras más abuse, más rechazo tendrá de la población. Entonces, la agenda, sí estamos articulando todas nuestras formas de protestar, todo nuestro ejercicio democrático, siempre con una agenda no violenta. Yo creo en la agenda pacifista, porque además mi discurso siempre ha estado allí. Yo siempre le he hablado a todos los venezolanos, yo no le hablo a los que están en un sector del país o los que tienen una orientación política, porque la lucha que estamos dando por la verdad y la lucha que estamos dando porque este país cambie y sea mejor, tiene que incluir a todos los venezolanos. No es quitar un partido para poner otro, es tener un gobierno que hable de inclusión sin exclusión. Ese no es el discurso oficial, lejos de eso. El discurso de Maduro, de intolerancia, de amenaza, le queda muy mal. Además no tiene el liderazgo para amenazar a nadie, ni para, digamos, ni la autoridad moral de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Hemos visto un discurso totalmente desatinado, un gobierno que no tiene rumbo, y nosotros estamos aquí con el liderazgo que tenemos, sí, para darle conducción al país,
con una agenda de paz, una agenda de encuentro, una agenda de superar los obstáculos, pero eso en el marco del ejercicio pacífico, no violento. No ha habido una declaración mía en las situaciones de mayor conflictividad que no llame a los venezolanos. No ha habido una sola donde no deje yo de llamar a los venezolanos a la paz, al encuentro, porque además mi lucha es contra la corrupción, contra el abuso de poder, contra el grupito de los enchufados, contra quienes utilizan las instituciones que están arriba, porque no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, que utilizan esas instituciones, bueno, porque son, a ellos lo que les interesa es mantener el poder, a ellos no les interesa solucionar los problemas del país. Lo hemos visto durante los últimos 3-4 meses. Fueron capaces de mentir con la enfermedad del presidente Chávez. ¿De qué no serán capaces? ¿Pero a qué te refieres? Vamos de a hablar mentir. de ese punto, porque lo has vuelto a retomar y eso trajo problemas también en un pasado. ¿A qué te estás refiriendo porque fueron capaces de mentir con la enfermedad del presidente? Bueno, ahí ves todas las declaraciones, Ana. ¿Cuántas veces le dijeron al país con partes médicos que el presidente estaba ya por incorporarse en su trabajo, todo lo demás, y de un día para otro, en 4 o 5 días, cambiaron de decir que el presidente estaba por recuperarse a que el presidente se murió? Este grupito fueron capaces de eso. ¿Por qué crees que fueron capaces de eso? Bueno, porque está ahí, Ana, están todos los partes. No era verdad entonces que el presidente estaba en un proceso de recuperación. Claro, pero ¿por qué decirlo? ¿Por qué mentir? Bueno, porque estaban tratando, han utilizado la imagen del presidente, incluso la muerte del presidente, con un fin electoral, político. Probablemente lo que estaba Maduro, y está como en evidencia, es comprando tiempo. Fíjate además una declaración de un ministro diciendo que ellos desde octubre sabían sobre un supuesto plan de desconocer elecciones en abril. ¿Y cómo sabía ese ministro que iban a haber elecciones en abril? Levanta muchísimas suspicacias, mucha sospecha. ¿Cómo es eso? ¿Cómo en octubre sabían que iba a haber elecciones en unos meses más adelante? O sea, eso son parte de las contradicciones que el gobierno comunica públicamente, y lo que hacen es generarle más suspicacia, menos credibilidad, y que bueno, el pueblo diga, estos son los mentirosos, es que son unos mentirosos, mienten compulsivamente. Es impresionante la capacidad, bueno, como han mentido, Ana, como mintieron 48 horas antes de la devaluación, dijeron que aquí en el país no iba a haber devaluación. Viernes antes de Carnaval le metieron a los venezolanos una devaluación de 46% por el pecho a todos. Hay que ver el impacto que eso ha tenido ya en la economía, en términos de la subida de inflación. Somos el país que tiene la inflación más alta de todo el continente. O sea, y no solamente fue una inflación, después vino otra más, con una subasta en plena Semana Santa también, en los días de Semana Santa, tratando de que la gente estuviera distraída. Ve la lista de todo, el problema del desabastecimiento, el problema de, digamos, los productos que no los encuentran. El gobierno dice que es que alguien los tiene acaparados y resulta que entonces supuestamente van a entrarle al acaparamiento y termina, no se soluciona el problema, sino el problema sigue. Igual con el tema eléctrico. Todo es un cuento, todo es una mentira. Y tratar de ganar tiempo siempre. Por eso la agenda del gobierno necesitan, y ahí entra el tema de esta agenda pacifista, ellos necesitan una conflictividad, ellos necesitan violencia en las calles para que los venezolanos y el mundo tengamos la mirada puesta allí y no tengamos la mirada puesta en que el salario del gobierno lo redujo a la mitad, en que ahora pretenden generar un aumento salarial que también es una farsa, un aumento chucuto, fraccionado. Habría que preguntarle si cuando tú vas al mercado y vas a pagar la cuenta en el mercado te fracciona la persona y te dice, sí, págame hoy un porcentaje y vienes y me pagas otro dentro de 3 meses. No, tienes que pagarlo allí o si no, no te llevas los productos. Bueno, eso es la mentira. Esa es la mentira de quienes hoy están allí, que también mintieron con el proceso electoral. Ahora, también en varias oportunidades has dicho que has tenido contactos con militares y con otros miembros del gobierno. De hecho, la campaña pasada, recuerdo que hablabas de que algunas personas del gobierno querían pasarse para este lado, indicando al lado de la oposición. ¿Cómo son esos contactos? Bueno, mira Ana, mira cuántos se pasaron. Más de prácticamente 1 millón. O sea que se confirmó lo que yo venía diciendo. Uh-huh. Los venezolanos están buscando no un grupo de mentirosos que los gobierne, y se agotó
esto que está allí. Y los venezolanos andamos buscando algo mucho mejor y tenemos derecho a buscarlo, porque no es un partido, o sea, dame propuestas, dame proyectos, dime cómo vas a resolver los problemas de los venezolanos. La Fuerza Armada forma parte. Quizás este gobierno ha sido especialista en hacerle creer a los venezolanos, me refiero a los civiles, que los militares están muy bien. Eso es mentira. Los militares también sufren el problema de la violencia, los militares también sufren el problema de la inflación, los militares también sufren el problema de la falta de oportunidades, los militares también sufren el problema de la vivienda, todos los problemas de los apagones. Los militares, y es un compromiso que yo tengo con la Fuerza Armada, que es la aprobación de una nueva ley de la seguridad social para la familia de la Fuerza Armada, y hemos estado en comunicación, porque además ellos forman parte del país. Eso no, el que yo pueda comunicarme con un militar es algo absolutamente normal, tiene que ser así, claro. Porque además yo no visualizo el desarrollo de Venezuela sin una Fuerza Armada incorporada, una institución tan importante para la paz y para defender la soberanía de nuestro país. Bueno, eso no es ni querer dar un golpe de Estado, ni subversivo, no. Eso es un interés de qué va a pasar con el futuro del país. Y bueno, ahí está el resultado, ahí está el reflejo. ¿Y tú crees que la Fuerza Armada te apoya? Yo creo que la Fuerza Armada no es que apoya una opción política o apoya otra opción política. Yo creo que la Fuerza Armada la mayoría de los miembros de nuestra Fuerza Armada están preocupados sobre la situación del país, en términos, me refiero, económico, político. La Fuerza Armada, además, con quienes he podido conversar, están absolutamente a favor de un proceso de auditoría bien hecho, que le permita al país conocer la verdad, y yo creo que la Fuerza Armada mayoritariamente está con el futuro de Venezuela, con el progreso de los venezolanos, que es muy distinto a decir que es que la fuerza apoya una opción política u otra. Claro. Ahora, ¿qué crees que hubiese pasado haciendo un juego, tal vez de imaginarnos, si el presidente Chávez estuviese vivo, estuviésemos en la misma situación, supongamos que estuviese pasado el 7 de octubre, hubiese sido una diferencia menor? ¿Qué crees que hubiese hecho el presidente? No, yo creo que aquí, eso es como dicen, eso es Vox Populi, por todos lados. Fuera otra la realidad, porque además, recordemos, el 7 de octubre, yo reconocí el triunfo del presidente Chávez. Y hubo gente que me criticó, pero yo dije, mire, las irregularidades, me refiero porque fui muy rápido reconociendo. Y yo hice mi proceso de verificación, dije, mire, todas las irregularidades que nosotros abarca este universo de electores. No es la primera vez que hay problemas. Cuando yo veo la diferencia, de acuerdo al resultado que da el Consejo Nacional Electoral, yo digo, mire, esa diferencia, quitando todos los votos que pudieran haber estado involucrados en donde hubo problemas, de esas mesas de 100% de votos y todo, no cambia el resultado. Entonces, presidente, usted ganó. Y así lo dijimos, sin, digamos, Ana, sin peros. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Yo era un líder regional, competía además contra un liderazgo nacional y de muchos años, un liderazgo, y aquí está. Y este periodo constitucional, yo dije, bueno, ya vendrán, los tiempos de Dios son perfectos, ya vendrán en el camino, vendrán oportunidades. La vida nos da oportunidades. Bueno, pasó todo esto, me refiero a la enfermedad del presidente y el fallecimiento del presidente. Bueno, después vino toda esta elección, en la forma y todo, y el país conoce mi posición. Ahora, este periodo nosotros asumimos un periodo constitucional de 6 años del presidente Chávez. Ahora, una vez que el presidente fallece, sin duda alguna el escenario político del país es otro. Y además está a la vista, Ana. Maduro no le llega ni al tobillo al presidente Chávez. Esto es como una, no sé qué fue lo que imperó allí realmente. Ahí no hay liderazgo. Y la debilidad
se muestra su peor cara. El no saber conducir el país, ni tener liderazgo, ni saber sortear los obstáculos y ser inteligente además en el manejo de una situación como la que se ha presentado, ha mostrado su peor cara. Que es que resulta que esto que dicen que la oposición es fascista, sus actuaciones, cuando tú revisas, tú lees lo que es el fascismo y tú revisas los antecedentes, me refiero los casos en la historia, tú dices, estos son unos fascistas, unos fachos completos, persiguiendo, amenazando, persiguiendo a periodistas, intimidando a medios de comunicación, generando amenazas a medios de comunicación. Ahora, ¿los venezolanos van a aceptar eso? Yo no creo, honestamente. ¿Tú crees que ha cambiado ya la mentalidad? Yo creo que los venezolanos, yo creo que este país cambió el 14 de abril, Ana. Aquí hay una nueva... Son escenarios que se han ido dando, pero yo creo que aquí hay un escenario, sin ir tan atrás, prefiero viéndonos más cerca, pues tampoco es tan lejano. Aquí hay un nuevo escenario político en el país después del 14 de abril. Ahora, quienes no tienen liderazgo, quienes deberían ahorita decir, caramba, pretenden desconocer, Ana, que de acuerdo incluso al resultado electoral que dicen que hay que aceptar, sobre el cual nosotros hemos dicho, ese no es el resultado, bueno, pretenden desconocer que la mitad del país no acompañó a ese candidato, no lo acompañó. La mitad del país. Lo que pasa es que creo que algunos no saben lo que son dos mitades, entonces creen que es que una mitad mayoritaria y una mitad minoritaria. Bueno, son las confusiones algunos en el manejo del lenguaje, ¿no? Unas cosas que hemos visto durante esta campaña que creo que nunca habíamos visto, estados, no conocer ni siquiera la geografía del país, barbaridades que vimos durante la campaña electoral. Bueno, ¿qué debería hacer el que está hoy en esa posición? Reconocer que la mitad del país no lo acompañó. Y creo que hay una frase del expresidente Kennedy de los Estados Unidos, que una cosa es que la mitad del país no vote por ti, ¿no? Y otra cosa es que la mitad del país te la pongas en contra. Una cosa es llegar con la mitad de los votos y otra cosa muy distinta es tener la mitad del país en contra. Yo creo que o ellos recapacitan, o yo creo que aquí el tiempo de este gobierno, más allá de la discusión que tenemos en el tema electoral, es un gobierno que tiene contados sus días, absolutamente. ¿A corto o a mediano? Yo veo que, por eso te digo, esto más temprano que tarde, más allá de la discusión que tenemos jurídica, de auditoría, del tema jurisdiccional, es que aquí van a tener que venir unas nuevas elecciones. Ojo, de acuerdo a los mecanismos que están en la Constitución. O sea, siempre en el marco de la Constitución, porque de ahí no nos vamos a salir nosotros. Claro, eso está muy bien, sobre todo porque ya el presidente electo había hablado de un golpe de Estado que se está Bueno, esos son parte de los disparates de Nicolás, parte de estos disparates que se dicen para huir hacia adelante y no entrarle un gobierno que asume se tardó más de 48 horas en nombrar un gabinete, no sabían ni siquiera quién iban a nombrar. Bueno, y como eso tú vas viendo todas las cosas que hemos escuchado durante estos días, que para nada son alentadoras de la conducción de este gobierno. Amenazas contra tu vida. Queremos saber si ha habido amenazas contra tu persona, familiares, amenazas serias. Más allá, porque eso también me gustaría tocarlo, más allá del tema de que se está hablando de meterte preso, de empezar una imputación en tu contra, ¿has tenido esa...? Mira, Ana, yo nunca me ha gustado ni juego al rol de víctima. Ahora, la campaña feroz, infame, de tratar de destruirme, está a la vista. O sea, no necesitas preguntármelo, no, tendría que preguntarle a los venezolanos todo lo que ha sido el uso, además, de todo el aparato del Estado, todo el sistema de medios públicos,
la propaganda política, el uso de todo el poder del Estado para tratar de destruirme a mí. Las amenazas, Ana, me van a abrir un juicio por defender los derechos de los venezolanos, por defender la voluntad popular, por invitar a los venezolanos a que el país sea gobernado desde la verdad y no la mentira. Ese es el costo, por defender al país, por defender la Constitución, los derechos que están allí, es que le echen pierna. Aquí estoy. Yo sí tengo la conciencia tranquila. Habría que preguntarles a este grupito de enchufados si ellos tienen la conciencia tranquila. No creo que la tengan. Entonces, aquí estoy para hacerle, mira, Ana, la verdad es lo más poderoso a lo cual uno puede abrazarse. Y yo estoy abrazado a la verdad. Y nadie me va a sacar de que esta lucha que hemos emprendido y que la hemos construido con mucho esfuerzo, esto ha sido, tú viste en campaña con nosotros, y tú sabes que esto ha sido pegar bloque a bloque. Nosotros no, ni tenemos ministerios, ni tenemos PDVSA, me refiero a los recursos, ni utilizamos a los empleados públicos. Esto ha sido todo con, como dicen, con un gran esfuerzo, poner el corazón, dejar el pellejo, poner el alma, y mira dónde estamos. Entonces, ¿y cómo llegamos ahí? Abrazados de la verdad, hablándole con transparencia al país, con claridad. Y ahí voy a estar yo. Y no sus amenazas. Eso es lo típico de esos regímenes fascistas, de los mentirosos, de los que no tienen cómo defenderse, entonces pretenden sobre la intimidación, la amenaza, la persecución, escaparse de la realidad que tienen enfrente, así. Pero, ¿qué crees que pasaría? Porque hemos escuchado a muchas personas, hablo lo que se escucha en la calle, y se ha escuchado de si tocan a Capriles, nos tocan a todos el hashtag en Twitter, aunque Twitter no es un universo del que uno puede hablar exactamente, sí, claro. Pero bueno, puede ser abordado. ¿Qué crees que va a pasar o qué pasaría si se llegase a ejecutar pues ya los rumores? Bueno, la gente dice que una acción de ese tipo, sobre la base de una historia que inventan, cuando está allí las pruebas, me refiero más bien cómo hemos pedido y cómo hemos reiterado la necesidad de que el país tenga paz, encuentro, el ejercicio de nuestro derecho que está en la Constitución, porque la protesta forma parte de nuestros derechos ciudadanos, la protesta pacífica. Ahí está todo. Y entonces uno recoge en la calle, bueno, si pretenden ir contra Capriles van a tener que ir contra 8 millones de venezolanos. Bueno, el gobierno puede decidir lo que quiera hacer. ¿Cuál reacción va a generar? Yo no creo que sea buena. Yo estuviera en los pantalones de ellos y no me iría por ahí. Yo estuviera en los pantalones de ellos y abriría el libro. Pero pareciera que sí es muy evidente, ¿no? Muy burdo, como demasiado, genera tanta suspicacia que el que roba y lo sorprende, entonces está tratando de ver cómo esconde, ¿no? Es muy burdo no abrir los cuadernos de votación y mostrarlos al país y al mundo. Cuando tú ves que no lo hacen, bueno, algo están escondiendo, sin duda alguna. Ahora, pretender eso, defenderlo con persecución, uy, yo creo que es un escenario muy complicado para quien pretenda hacerlo. Parece que se ha agudizado, ¿no? Un poco el discurso del gobierno hacia tu persona, en el sentido, lo comparo con años anteriores, o con la campaña anterior. ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, porque allá no hay liderazgo, Ana. Hay algunos que dicen que aquí sí hay liderazgo, hay un solo liderazgo en el país. Yo no comparto eso. Yo creo que en Venezuela hay millones de líderes, porque para mí la mujer que es madre y padre y se levanta a las 4 de la mañana y alimenta rápidamente a sus hijos para después salir de
algún barrio a trabajar y bueno, y no alcanzan los recursos y todo lo que es esa lucha por la vida, para mí esa es una líder, una líder indiscutible. Entonces yo de aquel lado veo que esos grupitos de enchufados, lo que están es enchufados, ya no hay liderazgo. Entonces me imagino que debe ser parte de eso. Ya vamos a ir cerrando esta entrevista que nos has concedido hoy, agradeciéndote por supuesto en nombre de todos los lectores y todas las personas que nos están viendo, Noticias 24. Quisiéramos saber, y quisiera que la respuesta fuese concreta. ¿Tú consideras que hay actualmente democracia en Venezuela? Yo siento que nuestra democracia está muy maltratada. Yo siento que nuestra democracia no es plena. Entonces no es democracia. Yo siento, no, lo que pasa es que tú puedes decir que hay cosas en el país donde te dicen hay democracia. Hay otras cosas, cuando tú ves que se amenaza a un periodista, tú dices ahí deja de ser democrático. O sea, no puedes englobar todas las actuaciones, porque aquí estamos haciendo esta entrevista. O sea, yo te estoy dando esta entrevista y tú la publicarás. Entonces yo puedo aquí expresarme libremente contigo. Pero yo sé también de casos donde el ministro de Comunicaciones, este policía que ahora hay en el sector de comunicaciones del gobierno, este caballero que está ahí, que llama y presiona a periodistas, que llama y presiona a medios, eso no es democracia, eso no es democrático. No auditar no forma parte de la democracia. Entonces tendríamos que calificar cada actuación y tildarla de si es o no es democrática. Por eso te digo que nuestra democracia la siento muy maltratada, y aquí estamos precisamente para fortalecer nuestra democracia, para que tengamos más y mejor democracia los venezolanos, para que los venezolanos tengamos justicia, porque además para mí la palabra justicia y democracia tienen que estar unidas. Para que haya plena democracia tiene que haber justicia, y la justicia es darle a cada quien lo que es suyo. Ahí es donde se puede decir que hay plena democracia. La marcha esto es un tema importantísimo, la marcha del 1 de mayo. Esta marcha se va a encontrar los dos sectores. El gobierno ya llamó a marchar, tú llamaste a marchar. Esta marcha va a ser como en la calle. Esto va a ser una concentración. Esto va a ser una concentración en 20 estados del país al menos. Concentración en calle. Concentraciones, por supuesto, concentración en calle. Y el gobierno tiene que entender que esto es el ejercicio legítimo de un derecho y que los derechos no se negocian. ¿Dónde sí se deben poner de acuerdo los organizadores? En los sitios, en las rutas, para que no coincidan. Eso es lo común que se hace en cualquier país donde existe democracia en el planeta. Para atrás. Jamás en la vida. ¿Por qué tienen los trabajadores que dejar de expresarse el día 1 de mayo? No te lo comento porque no es el gobierno el que decide sobre los derechos de los trabajadores. No es el gobierno el que decide quién habla y quién no habla. Si el gobierno pretende convertirse en eso, ya veremos, lo hemos dicho en otras oportunidades, ya veremos cuál será la respuesta de nuestro pueblo. Ya para finalizar y mirando a cámara, si por favor puedes darle un mensaje a las personas que votaron por ti y también otro mensaje a las personas que no votaron por ti. Bueno, yo le he dicho a todos los venezolanos que hay que tener 3 cosas en esta lucha por la verdad: fe, esperanza y valentía. Y yo sé que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere tener una mejor Venezuela. No tengo ninguna duda de eso. Que estará de acuerdo los que no votaron por mí, digamos mayoritariamente, están de acuerdo con que se haga una auditoría, están de acuerdo con que los procesos tienen que ser transparentes, con que este es el ejercicio legítimo de un derecho, y no se dejan llevar por campañas mediáticas, ni ediciones de quien tiene miedo de dar la cara, quien tiene miedo de que exista debate, quien no sabe solucionar los problemas del país y quien ha tomado decisiones durante los últimos días que, lejos de darnos un mejor país, lo que han hecho es hacerle la vida más difícil a todos los venezolanos. Cuando se devaluó la moneda y el salario se fue a la mitad, o cuando usted va al mercado, usted puede llevar el carnet de un partido, no con eso le van a dar descuento en los alimentos.
ni va a conseguir los alimentos que anda buscando. Esa es la realidad que nosotros hoy tenemos en el país, y por eso logramos lo que logramos el 14 de abril, porque la inmensa mayoría de los venezolanos está buscando una mejor Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros.